Bueno, ahí estoy grabando. Bueno, como les comentaba ahí en la actividad, el tema que vamos a ver es el eje sintagmático y el eje paradigmático. El autor que habla de este tema es Ferdinand de Saussure, que bueno, hasta ahora nosotros lo que estuvimos viendo en la materia es más que nada referido a Charles Sanders Peirce, que vendría a ser como la versión americana de la semiótica, y Saussure representa más al modelo europeo. Una de las características por las cuales nosotros nos enfocamos más en Peirce que en Saussure es porque Peirce habla de todos los signos, no solamente de los signos lingüísticos. Y Saussure era lingüista y se basaba fundamentalmente en los signos lingüísticos. Nosotros en el diseño hacemos uso de todo tipo de signos, por lo cual es importante, bueno, conocer tanto lo de digamos, la teoría de Saussure, que la vieron en primer año, como la de Peirce, que la vemos ahora en segundo. Volviendo al tema de los ejes sintagmáticos y paradigmáticos, esto tiene que ver con dos formas, digamos, de entender cómo elaborar un mensaje, ¿no? Cuando hablamos de eje sintagmático, estamos hablando de una cadena de signos. Básicamente es una cadena de signos, y un ejemplo simple de esto puede ser una frase. Nosotros cuando tenemos una frase, tenemos distintas palabras que están ordenadas con un orden y con una lógica gramatical que hace que tengan un sentido, ¿no? Entonces vamos a ordenar. De repente en una frase puede ser, no sé, el oso corría rápido. Y ahí lo que tenemos es una cadena de palabras, en donde tenemos un artículo, un sustantivo, un verbo. El oso corría rápido. Ese conjunto de palabras es lo que conforma un sintagma. Básicamente es una cadena de signos. Eso es el concepto fundamental de un sintagma. Es el eje de la combinación y es lineal. Eso, digamos, es como principalmente lo que se usa en el texto lingüístico, ¿no? En la imagen, también podríamos hablar de sintagmas cuando yo veo una imagen, pero es distinta la forma de entenderlo, porque cuando hablamos de un sintagma en un texto, siempre vamos a tener una linealidad. Una palabra va a estar después de la otra, ¿no? Y el orden que nosotros le demos a esas palabras va a hacer de que esa frase tenga sentido. En el caso de una imagen, es como que todas las palabras están mostradas a la vez en una imagen. No tiene la linealidad que tiene el texto escrito o hablado. Esa es una particularidad de la imagen. Y la otra es que en un texto escrito uno puede ser mucho más literal, ¿no?, que en una imagen, que se puede prestar a distintos tipos de interpretación. Bueno, hasta ahora hablamos de lo que es el eje sintagmático, que es esta articulación de signos de manera lineal, ¿no?, que usamos para comunicarnos. Ahora, hay otro tema que es la elección de las palabras que utilizamos para comunicarnos. Yo cuando digo, el perro mordió a un humano, yo podría decir, en vez de decir el perro mordió a un humano, podría decir el can mordió a un hombre. La frase, digamos que sería similar, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy cambiando palabras de esa frase. En vez de decir el perro, dije el can. ¿El can qué es? Es un sinónimo de la palabra perro. También podría haber dicho el perrito mordió a un hombre, o el perrazo mordió a un hombre, o el perrote mordió a un hombre, o el can
mordió a un hombre. O el coli mordió a un hombre. Lo que estoy haciendo es cambiando una palabra, ¿no? Estoy cambiando una palabra. Esa palabra, las distintas versiones que yo podría utilizar en el lugar de esa palabra, ya sea la palabra perro, ya sea la palabra perrazo, perrito, perrote, ya sea la palabra can, un sinónimo. Eso es lo que llamamos el eje paradigmático. Y básicamente está constituido... Claro, una cosa, Sí, una cosa es lo que digo y otra cosa es cómo lo digo. exactamente, exactamente. Y nosotros en diseño y en comunicación, recuerden que diseño es comunicación. Después nosotros lo hacemos a través de imágenes, signos, pero básicamente lo que hacemos es comunicar. Entonces tenemos que tener bien clara la manera de comunicarnos y buscar la mejor manera de comunicarnos en cada ocasión. Fíjense que en el trabajo que estamos haciendo de packaging, uno puede decir lo mismo de diferentes maneras. Y va a ser en función del contexto en el cual nos encontremos la palabra que vamos a usar para cada cosa. Si yo estoy hablando, por ejemplo, con mis amigos en un asado, no ahora, fuera de la cuarentena. Bueno, seguramente voy a usar un lenguaje totalmente coloquial, chistoso, amigable, y ahí no voy a decir, no sé, a ver, ahora no se me ocurre ninguna palabra, pero por ejemplo, si quiero hablar de un partido de fútbol, no voy a decir, el encuentro futbolístico se disputó en la cancha de Boca Juniors. Capaz que voy a decir, si estoy hablando con mis amigos, voy a decir, el partido se hizo en La Bombonera. Estoy diciendo lo mismo, pero si yo soy un periodista deportivo y estoy hablando o estoy escribiendo una nota periodística, seguramente voy a decir, el encuentro deportivo se disputó en el estadio de Boca Juniors. Y si estoy hablando con mis amigos, digo, el partido se hizo en La Bombonera. Hay una fusión entre el género discursivo y el eje paradigmático, digamos. Claro, totalmente. Por eso estamos viendo este tema lo estamos viendo ligado al otro. Sí, está todo relacionado. En realidad todo lo que vemos en la materia se relaciona una cosa con la otra. Claro, profe, porque el género discursivo tiene que ver con el contexto. En este caso, el ejemplo que nos está poniendo es el contexto más amigable, más coloquial, como más informal, digamos. Entonces Exacto, ahí ya entra lo del género discursivo, que es la forma y todo lo que dijo, el estilo. Sí, tiene exactamente, razón, Carlos. exactamente, exactamente. Pero esto sería como el análisis, digamos, formal de un género discursivo, ¿no? Pero sí, sí, se relaciona totalmente. Yo les voy a compartir mi pantalla. Primero voy a buscar, acá tengo un grafiquito, que este grafiquito ya se lo subí, pero como para entenderlo de una manera gráfica esto, les voy a compartir mi pantalla. A ver, Sí, compartir. igual yo ya lo estoy viendo, me parece. Lo dejé sin la Sí, de las dos sí, pero igual chiquillas. como yo estoy grabando esto, yo quiero que lo vean las personas que no pueden estar ahora en la clase, así ya escuchan la explicación. Acá tenemos en este gráfico bien simple, se puede ver todo lo que es un conjunto ordenado y lineal de signos, como en este caso la palabra dos chiquillas charlan durante su colación. Esta cadena de signos, que tiene un orden y tiene una lógica y un sentido, es lo que llamamos el eje sintagmático. Tiene que ver con la linealidad de un mensaje. Ahora, si nosotros vemos estos mensajes que son todos parecidos, en vez de poner dos chiquillas, ponemos un par de señoritas o esas jóvenes. Acá lo que estamos viendo son todos sinónimos o palabras que formarían parte del mismo conjunto. Por ejemplo, si al eje paradigmático tenemos que analizarlo como verticalmente.
Porque nosotros cuando hablamos no podemos decir todo lo que nosotros tenemos en la mente acerca de una idea, no lo podemos decir a la vez. Lo que vamos a hacer es seleccionar una forma de decirlo. Yo puedo seleccionar dentro de mi frase, decir la palabra colación, o podría decir la palabra almuerzo o la palabra cena. Todas estas palabras forman parte de un mismo eje paradigmático, tienen algo en común. Lo mismo, estas palabras, durante, en, entre, forman parte del mismo conjunto de palabras que yo podría usar en un hecho comunicativo. Lo mismo acá, estas palabras, charlan, hablan, conversan. Todas, digamos, podrían ser utilizadas. ¿Cuál voy a utilizar? Y voy a utilizar la que me convenga más en el contexto en el cual yo me encuentre hablando, dialogando. Entonces, podemos ver que el eje paradigmático lo tenemos que pensar como un archivo de palabras, un archivo de palabras o signos que tenemos en la mente, y que vamos a sacar a la luz cuando necesitemos comunicarnos. Vamos a buscar dentro de las palabras que podemos usar, vamos a seleccionar la mejor. Este es un proceso que se da automático. Nosotros no pensamos, no es que cuando yo estoy hablando, yo ahora estoy hablando rápidamente y no estoy pensando qué palabra voy a decir. Es como que yo ya me puse en el contexto de que estoy explicando algo y voy a usar un vocabulario y voy a hacer una selección de palabras en cada momento en base a la que yo considere, digamos, más apropiado. También podría haber dicho lo que considere mejor. Las palabras apropiado y mejor forman parte del mismo eje paradigmático, ¿no? Ahí les estoy dando un ejemplo con lo que estoy hablando en este momento. Entonces, esto es bastante simple. Cuando pensamos una frase a nivel lineal, una palabra detrás de la otra, estamos hablando del eje sintagmático. Y cuando pensamos en las palabras que conforman una frase y en las posibles palabras que podrían formar parte de esa frase, estamos hablando del eje paradigmático. Yo les propuse un ejercicio que ya está colgado ahí en la parte de las tareas, en donde lo que propongo es hacer un poema muy simple, no tiene que tener sentido, no vamos a evaluar para nada si el poema tiene lógica, si el poema es bueno o no poéticamente. Yo tampoco entiendo de poesía. Puede ser un pedazo, una letra de una canción, algo que inventen. Necesito que hagamos unos 5 o 6 versos de cualquier cosa. Puede ser cómico, puede ser triste, puede ser lo que ustedes quieran. La idea es que lo hagan en unos minutos, no es necesario de que hagan algo elaborado. Lo importante va a ser que trabajar, digamos, en ese poema, primero, alterar el eje sintagmático. Habíamos dicho que el eje sintagmático se relaciona con el orden de las palabras, ¿no? Cómo yo utilizo las palabras en una frase para que la frase esa tenga una lógica, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es alterar cada uno de los versos, vamos a modificar el orden de las palabras. Seguramente en ese caso nos va a quedar una especie de poema dadaísta. No sé si saben algo del dadaísmo. No. Bueno, el dadaísmo es una corriente artística, una de las vanguardias artísticas del principio del siglo XX. Y los artistas dadaístas estaban en contra de la máquina y de la industria, y lo que decían es que la industria y el consumo habían llevado al hombre a la guerra, a la Primera Guerra Mundial en ese momento. Entonces ellos estaban en contra y generaban unas obras de arte que se llaman antimáquinas. Una de las más famosas es la que creó Marcel Duchamp, que es, no sé si vieron alguna vez la imagen, a ver, les voy a mostrar. La imagen es una rueda. Marcel Duchamp. Él hizo una rueda de bicicleta que está puesta sobre un banquito. A ver si la vemos. Ustedes están viendo mi pantalla ahora, ¿no? Sí.
Bueno, Sí, por profe. ejemplo, esto es una obra de arte dadaísta de Marcel Duchamp, ¿no? Fíjense que es algo que no tiene sentido. Una rueda sirve para rodar No, y puesta... ahí estamos viendo eje sintomático y eje paradigmático. Seguimos viendo el mismo Sí, sé que gráfico. me fui un poquito de las ramas ejemplificando. Yo lo que quería hablar, ahora estamos No, viendo, no, no, no. A lo que me refiero, no se ve lo que estás poniendo. no se ve, digamos, acá esta rueda. No, no se ve, profe. Ah, No, no se ve. perdón, bueno. O sea, se ve tu pantalla, pero lo que dice es eje Ah, está sintomático y eje bien. paradigmático. Está bien, mira, lo voy a pegar acá, porque el Zoom tiene esa particularidad. ¿Ahora Ahora sí lo sí. ven? ¿Ahora sí lo Ujú. ven? Ahora sí. Bueno, Sí, sí. esta es una obra dadaísta, que básicamente no tiene mucho sentido. Por esta crítica que hacen a la sociedad de esa época que había generado la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, cuando ustedes modifiquen su poema, imagínense que su poema es este, que tiene 3 versos, que estos son 3 versos de sus poemas. Si yo altero el sintagma, es decir, modifico el orden de estas palabras, me va a quedar algo probablemente sin sentido, porque si yo digo, 2 chiquillas charlan durante su colación, esa es una frase que tiene sentido. Estoy hablando de 2 personas que hacen una acción en determinado momento. Bárbaro, tiene todo sentido. Ahora, si yo altero mi sintagma, mi secuencia de signos, seguramente va a quedar algo sin sentido. Y bueno, los poemas dadaístas tienen que ver con eso. Son poemas que si uno los lee no encuentra ningún tipo de sentido. Por eso me acordé del dadaísmo y bueno, y lo relacioné con esta obra. Pero básicamente, cuando ustedes agarren y modifiquen su poema, va a quedar sin sentido seguramente. Si logran que tenga sentido, increíble. Pero no creo que sea posible. Por una cuestión no Profe, de capacidad de ustedes, sino por una cuestión del lenguaje. Y, profe, una consulta, una sí, consulta. Eso del dadaísmo bueno, yo lo asocio un poco en base a la imagen con el surrealismo, porque como las cosas no tienen exactamente. sentido, y a veces yo he visto obras de arte, aquí estamos generando una semiosis infinita. Sí. Yo he visto obras de arte surrealistas que a veces no tienen sentido las cosas, son como que, sí, antilógica del mundo, digamos. Entonces lo asocié por Exactamente. ese lado. El surrealismo nace después que el dadaísmo. El dadaísmo creo que nace, no me acuerdo el año, y el surrealismo creo que nace en 1919. Es difícil establecer cuándo nace exactamente, con qué obra dio origen a tal movimiento, pero es más o menos 1919, 1920 nace el surrealismo. Y los surrealistas vienen del grupo y eran amigos, y algunos son los mismos del dadaísmo. Lo que pasa es que la diferencia entre el dadaísmo y el surrealismo es que el surrealismo se plantea como, lo asocian totalmente al inconsciente. En ese momento estaban totalmente relacionados, estaban en auge la teoría freudiana, del psicoanálisis y básicamente del inconsciente, surge el concepto de inconsciente, y eso revolucionó el arte y la mente de estos artistas, como, bueno, uno de los más conocidos para nosotros es Dalí, pero bueno, René Magritte es muy, pero muy importante dentro del surrealismo, a mi criterio, más que Dalí. Bueno, hay un montón de autores. Remedios Varo. Bueno, ahora está en boga Remedios Varo, de hecho, creo que está teniendo ahora o tuvo en el Museo de Bellas Artes una muestra individual de ella. Obviamente que es un artista que murió, pero sí, Remedios Varo es un exponente del surrealismo. Y bueno, dentro del surrealismo hay una corriente que se llama automatismo, que es cuando hacen obras sin pensar, como producto del inconsciente, que eso lo podemos asociar. ¿Vieron cuando hablamos por teléfono, que estamos haciendo dibujitos así sin darnos cuenta, y cuando miramos hicimos un montón de garabatos? Por ejemplo, esto que hice yo acá es automatismo. Lo hice sin pensar, ni sabía que estaba haciendo, ni me di cuenta, lo vi ahora. Bueno, eso es automatismo, que supuestamente esto es un reflejo de mi inconsciente. Espero que nadie sea psicólogo. Y después, otra rama del surrealismo es el surrealismo onírico, que tiene que ver también con el inconsciente, pero de los sueños.
supuestamente Dalí, por ejemplo, él decía que él pintaba lo que soñaba. Para mí es todo mentira, pero bueno, él dice que lo que pintaba él eran sus sueños. Bueno, todo esto para decir de que cuando modifiquen el eje sintagmático, le va a quedar una cosa sin sentido. Y eso va a ser un poema dadaísta. Bueno, y por otro lado, el segundo ejercicio que vamos a hacer con ese micro poemita o micro cancioncita es modificar palabras de ese poema alterando lo que sería el eje paradigmático. Entonces, si yo tengo un poema, que mi poema es, por ejemplo, voy a inventar algo ahora en este momento. Sus ojos son como dos luceros. No estoy inventando nada. Sus ojos son como dos luceros. Yo podría cambiar el eje paradigmático, no sé si de todas palabras, porque sus ojos es adjetivo posesivo. No se me ocurre decir otra palabra que sea sus, pero ojos podría decir sus pupilas son como, y dos, en vez de luceros, pongo estrellas. Ahí estoy cambiando dos palabras del eje paradigmático. No cambié todas, porque por ejemplo no encontré un sinónimo de la palabra dos, entonces dejé dos. Pero bueno, la idea es que quede diferente. No va a diferir mucho, o por ahí sí, depende de lo que escriban, no sé. Claro. Bueno, y quería decirles con respecto al eje paradigmático, hay una particularidad, que cuando yo pienso en conjuntos de palabras en mi mente, para ver cuál voy a usar, será esto, miren, hice un grafiquito para ya tenerlo a mano. Se da esto. Miren esta palabra, por ejemplo. La palabra auto. La palabra auto ya la puedo dividir en dos. La parte de adelante de la palabra y la parte de atrás de la palabra. Out, hasta la T, es igual la palabra. Out, autito, autazo, autón. Y el sufijo de la palabra, que es la terminación de esa palabra, acá tiene una variación. Acá tiene la O, acá tiene la I, la T y la O, auto, autito, autazo, autón. Lo que estoy cambiando es el sufijo de la palabra, la última parte de la palabra. Estas palabras forman parte del mismo eje paradigmático. Pero acá también podría incluir dentro de ese eje paradigmático los sinónimos. Entonces, no solamente puedo cambiar palabras de un eje paradigmático en función del prefijo y sufijo, sino también por medio de sinónimos. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. En este caso, los sufijos y los sufijos son más se asemejan entre sí por el comienzo. Claro, el comienzo es el mismo. En este caso, el comienzo es el mismo. Y lo que cambia es el final. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que, no sé, mi amigo se compró un auto, se compró un auto, no sé, un BMW. Entonces yo puedo decir, mi amigo se compró un auto, o puedo decir, mi amigo se compró un autazo. Y ahí yo elegí qué usar, qué palabra usar. Y estas palabras forman parte de un mismo eje paradigmático. Yo tengo que seleccionar cuál voy a usar cuando me estoy comunicando. Eso quería comentarles. Eso está en el texto, está explicado. Pero bueno, ven que es algo muy simple. Este es un tema realmente facilísimo. Así que bueno, vamos a hacer esa actividad. Y bueno, si quieren la hacemos ahora y la comentamos después antes de que termine la clase. Bueno. Bueno, yo voy a cerrar, así no se hace tan largo el video, y así lo pueden ver sus compañeros, los que no estuvieron. Bueno, profe. Okay. Bueno, gracias. No, por favor.